Chévere, chévere. Buenos días, Buenos chicos. días. Buenas tardes, ¿dónde tú estás? Ahora voy a hacer la entrevista con la señorita Izanami Martínez. Es una antropóloga y fundadora de Solgate. Es una experta en neurociencia y comportamiento humano. Ujú, Ah, Hace 10 años estaba lanzando proyectos digitales que llevan a presidir a la Asociación Española de Startups. Y ahora, más que nada, comparte reflexiones y herramientas en LinkedIn Learning. ujú, Es autora de HarperCollins y diseña contenidos de formaciones que empoderan y transforman en Solgate para clientes corporativos e individuales. Entonces, ujú. Isanami, ¿cómo estás? Muy Y bien. dinos un poquito de ti y cómo estás acá en España. Pues yo soy esposa, madre, soy hija de Dios también y además soy antropóloga y soy la fundadora de Soulgate, como has dicho. Y básicamente mi trabajo consiste en investigar temas relacionados con el comportamiento humano, investigar los porqués de las cosas que nos pasan y luego pues todo ese conocimiento hacerlo sencillo y accionable para compartirlo con las personas, tanto en organizaciones, con formaciones y conferencias, como a través de las redes sociales. Chévere, chévere. ¿Y cómo llegamos aquí? Porque de lo que vi, tú empezaste como profesora de yoga, me imagino. Sí, sí, Y ahí, porque mi ¿cómo padre, llegaste al espacio en lo que dijiste, ahí quiero trabajar con corporaciones, con negocios? la Y verdad que me empezaron a llamar ellos. O sea, yo he sido muy emprendedora desde mm, siempre. Eso de profesora de yoga es porque mi padre es profesor de yoga desde hace muchísimos años y estaba yo ya estudiando en la universidad a distancia y mi padre estaba dando clases de yoga en un gimnasio con toda la música del aeróbica al lado, tal, que la cosa era un poco complicada. Así que nada, montamos un centro de yoga y ahí daba yo también clases de yoga, de pilates, de danza, de un montón de cosas, mientras que iba estudiando en la universidad a distancia. Entonces ahí fue donde me gradué de antropología y con 25 años traspasé el centro de yoga, me vine a Madrid a vivir para hacer un MBA y ahí fue donde comenzó mi contacto con el mundo digital de las startups. Monté un par de startups, fui la presidenta de la Asociación Española y cuando fui mamá, como que me di cuenta que todo esto que yo llevaba haciendo todos estos años, buscando el éxito y buscando la felicidad y buscando, bueno, siguiendo todos los parámetros del mundo, ¿no? Que tienes que tener poder, te tiene que admirar mucha gente, tienes que tener mucho dinero y así merecerás ser amado y merecerás ser respetado. Y cuando logré todo eso me di cuenta de que no solo no era feliz, sino que mm, había perdido la capacidad biológica de serlo, porque acabé una madrugada en una camilla de hospital con una vía de ansiolíticos y sintiéndome mejor de lo que me había sentido en muchos años. Y entonces eso fue lo que me llevó activó la antropóloga que hay en mí y fue lo que me llevó a la pregunta de por qué. O sea, si yo he hecho todo lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer para ser felices, ¿por qué si me he dejado el cuerpo y el alma en hacer check en todos los requisitos, no es así, ¿no? Y con un poquito de investigación enseguida me di cuenta de que no solo me pasaba a mí, que la salud mental es una auténtica pandemia, que cada vez estamos más desmotivados, más apáticos, más desconectados, sufrimos más, lo pasamos peor. Y de ahí viene este camino de los últimos 8 años de investigar mucho, de divulgar mucho. Eso me llevó a hacer cursos, por ejemplo, en LinkedIn Learning, y de esos cursos fue de donde me empezaron a llamar las empresas y las corporaciones para que compartiera también este conocimiento con sus equipos y con sus líderes. Y de ahí viene, básicamente. chévere, chévere. Y de lo que tú mencionas es bien interesante porque cuando tú dices de tu proceso en lo cual estuviste en la camilla y dijiste, hey, yo hice todas las cosas bien que yo pensé Ujú, que tenía que hacer. Y ahorita también de solo hacer más research, solo de investigar más sobre cómo son las corporaciones más exitosas, la gente con la misión más fuerte que trasluce a todo, transmite a todo el mundo, es más un proceso de inside out, es un proceso de adentro.
para afuera en vez de para afuera para adentro, ¿cierto? En vez Ujú, de tener todas estas cosas que tú dices para sentirte bien, como el dinero, la carrera, sí. Es más como que qué tú estás haciendo de adentro, o sea, cuál es tu misión de adentro para ti y ya qué estás transmitiendo para afuera. O sea, ya las corporaciones más grandes, lo que he visto. Uno de estos es Apple, obviamente, es el ejemplo más fácil. Creo que Simon Hayek habla mucho de esto, ujú, en lo cual ellos se comunican al revés en vez de como todas las corporaciones se comunican, ¿no es cierto? Porque Dell, la compañía de computadoras, dice, ujú, nosotros vendemos productos de, no sé, de computadora, de audio, de esto, aquí, lo otro, y por eso estamos haciendo esto. Y Apple dice, no, nosotros creemos, ya estamos haciendo algo como, no creemos en el status quo, o sea, no creemos ujú, en ya como se conforma la gente y hacemos productos que son fáciles de usar, o sea, fáciles para que tú como seas creativo de ti mismo. Y esa es la computadora que tenemos. ujú. Entonces, me imagino que tú hablas No, de hablo esto cuando más, tú trabajas con corporaciones, ¿cierto? O sea, no. de la simplicidad. No, al final, porque una compañía puede tener muy clara su misión, su visión, sus Ujú, valores, pueden tener un equipo ejecutivo que tenga súper claro el para qué hacen las cosas, que es lo que dice Simon Sinek, pero si luego en el proceso de hacerlo tratan a las personas como recursos y no como personas, su cultura organizacional va a seguir siendo tóxica. O sea, al final, el 90% de los problemas que tienen las organizaciones es porque no hay espacios de seguridad psicológica. Las personas no se sienten valoradas, no se sienten entendidas, no hay, no hay una verdadera meritocracia, se cuenta mucho más lo externo que las cosas que consigan las personas de verdad. Y además, la diversidad se trata con igualdad, que al final te da igual contratar a gente diversa porque si la tratas a toda igual, pues ujú. tampoco estás aprovechando esos potenciales ocultos de las personas. Entonces, más allá de esa misión, visión y valores que pueda tener el comité ejecutivo, lo difícil llega en el middle management, que son estas personas que gestionan a la fuerza de trabajo y sobre todo cuando son compañías muy, muy grandes, pasa mucho que si una persona tiene hace lo que se llama un despido silencioso o una renuncia Mm, silenciosa, que directamente empieza a hacer el mínimo posible, empieza a trabajar desde su potencial mínimo viable, no se nota, porque es una empresa tan grande que entonces tienes a muchísimas personas desmotivadas, desconectadas emocionalmente del trabajo, cansadas, que ya están empezando a somatizar los frutos del estrés que les causa trabajar en ese lugar o las heridas emocionales que les causa trabajar en ese lugar, pero que como es una compañía muy grande no se ve y que en muchas ocasiones desde recursos humanos se intenta resolver con 2 clases de yoga a la semana, poner un mm. futbolín y fruta los viernes o pizzas los viernes, pero que no es más que el maquillaje de algo que pasa por transformar la cultura por completo. Crear una cultura en lo cual todos los trabajadores se sienten Claro. como si que sean empoderados de ellos mismos para Con que se poder, sientan, no hace falta ni empoderarlos. O sea, ahora mismo estamos en como un punto tan terrible. colaboración, ¿no es cierto? Es lo que Con que estás se sientan haciendo, respetados como personas es un buen respetados. primer paso. Sí, Con que porque también muchas veces, para que sigas, tratamos a los mejores clientes lo mejor, pero así deberían tratar a los empleados también, con justo, esa atención y calidad. justo. El problema es que venimos todavía arrastrando una cultura que viene de la revolución industrial en la Ujú, que las personas eran operarios de fábrica y eran bastante reemplazables, porque al final para hacer labores muy simples, pues tenías una persona, se ponía enferma, se iba del trabajo, contratabas a otra y las personas tenían muy poquito espacio para aportar un valor diferencial. Pero hoy en día, en este tipo de empresas que generan productos, que generan servicios,
sí que necesitas el valor diferencial que te pueden aportar las personas. Y ese es en parte el motivo por el que muchas startups han crecido rapidísimo y han ofrecido productos y servicios muy disruptivos, porque como empezaron desde el principio creando culturas organizacionales por el camino, quitando mucha burocracia, sin lo que llamamos dinosaurios, ¿no? Sin personas de la vieja escuela acostumbradas a tratar a las personas como recursos que se pueden intercambiar, esas pequeñas mejoras que las startups hicieron casi sin querer en sus culturas organizacionales son lo que hicieron que como empresa pudieran crecer muchísimo más rápido. Y todas estas startups en lo cual tú trabajas son mayoría de españoles, europeas, porque tú estás en España ahorita. O No, también hay yo unas ahora mismo americanas. trabajo no tanto con startups, porque las startups no tienen dinero para contratar a gente para transformar su cultura Ujú. organizacional, pero trabajo con grandes compañías tanto en España como en Latinoamérica. Ok, ok. Sí, porque obviamente hay una cultura muy, muy diferente en Estados Unidos, que a veces tiene sus pros y sus cons, um, pero en lo cual Latinoamérica y Europa a veces aún tienen esas mentalidades un poquito más antiguas. Entonces, me imagino que tú te encuentras con muchas de esas barreras, ¿no es cierto? Especialmente en España, en Latinoamérica, que, como tú dices, aún hay mucha burocracia. O sea. No sé si hay tanta diferencia con Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que a veces Ujú, tendemos a idealizar las compañías americanas porque son americanas, pero realmente hacen muy buen marketing, se venden muy bien a sí mismas, ok, pero los problemas de falta de seguridad psicológica, los problemas de salud ujú. mental que tienen, o sea, las cifras de salud mental de Estados Unidos no son mejores. De hecho, son peores que las de Ok, son Latinoamérica. universales todo lo que tú estás diciendo. Y las de España, las de Ujú. España son peores que las de Latinoamérica. O sea, de momento la salud mental en Latinoamérica va mejor que en España y en Estados Unidos. Y al final está muy relacionado con el trabajo, porque la gran mayoría de las personas trabajamos y en el trabajo pasamos el mayor porcentaje de nuestro día. Entonces, el entorno en el que trabajamos tiene un impacto directo en nuestra salud mental. De hecho, el burnout se incluyó ya como enfermedad en el listado internacional de enfermedades y es una enfermedad que va muchísimo más allá del estrés. O sea, es cuando ya te pasaste el juego del estrés, ya entras en lo que se llama el Mm. burnout y es una enfermedad que afecta prácticamente a la mitad de la población trabajadora. Entonces, eso es un indicativo de que en las empresas, por lo general, las cosas se están haciendo muy, muy, muy mal. Sí, que tú trabajas mucho también y estudias fisiología, entonces, ¿cuáles son unas características del burnout fisiológicas que tú ves mucho? O sea, al final nosotros estamos operando en entornos relativamente seguros, las personas que tenemos la bendición de vivir en países en los que tenemos comida, tenemos agua, tenemos calefacción o aire acondicionado, Ujú. es poco probable que muramos de violencia, pero nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir en entornos muy peligrosos. De hecho, hay millones de personas en el mundo que siguen viviendo en entornos muy, muy peligrosos. Y entonces, estas estrategias de supervivencia que están automatizadas en nuestro cerebro en entornos seguros como los que vivimos ahora nos ponen la zancadilla. O sea, al final, el estrés no es otra cosa que el modo de lucha o huida cronificado en el tiempo. El modo de lucha o huida está diseñado para durar 60, 90 segundos como mucho, que es el tiempo que tardas en luchar o en correr antes de que te pillen, básicamente. Y es un sistema muy potente porque el cerebro toma casi todos los recursos disponibles de los brazos, de las piernas, de la corteza prefrontal, sistema reproductor, sistema digestivo. Toma todos esos recursos para llevarlos a los músculos de los brazos y de las piernas para luchar mejor o correr más rápido. Pero ¿qué pasa cuando cronificamos este estado en el estrés? Que estamos continuamente restando recursos a nuestros órganos vitales. Entonces, la somatización, las derivadas físicas de enfermedad que nos produce el estrés o que nos produce cualquier otra enfermedad mental
son palpables, son problemas digestivos, problemas de espalda, problemas reproductivos, pérdida inmunológica de capacidad de enfrentarme a enfermedades. O sea, nos ataca por todas partes y hace que nuestra salud general baje muchísimo. Y lo interesante de todo esto es que poco a poco las organizaciones se están empezando a dar cuenta que desde un punto de vista puramente egoísta, serían mucho más productivas, tendrían mucha menos rotación, muchas menos bajas, la gente sería más creativa y ofrecería mejor producción tanto cualitativa como cuantitativamente si de verdad en las organizaciones se cubriesen los mínimos para proteger su bienestar físico, mental y emocional. Y es de crear un ambiente, ¿no es cierto?, en lo cual el individual se siente que él mismo también, aparte está como estresado todo el tiempo, siente que puede motivarse a sí mismo porque como tú dices, no valoran sus ideas, entonces es como, ¿por qué voy a seguir yo a trabajar o ese sentido de innovar en el trabajo que estoy si es que no me valoran, ¿no es cierto? A veces ni siquiera hace falta innovar, o sea, Mm, el primer paso para establecer un entorno de seguridad psicológica es un entorno en el que no haya insultos, en el que no haya burlas, en el que no haya chismorreos, en el que ninguna persona sienta que por contar algo de su vida personal o por expresar cómo es o por fallar incluso en alguna ocasión, todas las personas que le rodean se rían de él o su jefe le grite o sea castigado. O sea, mm, es ese mínimo básico de que en tu lugar de trabajo te el traten con respeto. respeto y respeten tu dignidad y tu integridad humana. De hecho, se están empezando a ya sacar muchas leyes. En España salió hace un par de años, sé que en Chile también la están sacando ya, que hasta ahora las empresas eran responsables de la integridad física de las personas que trabajaban ahí. Por ejemplo, tú estás trabajando, te caes de una escalera y te rompes una pierna y la empresa es responsable por no haberte proporcionado las medidas de seguridad necesarias. Y ahora ya se está incluyendo, porque es un problema de salud global muy, muy grave, que los gobiernos están teniendo que gastar mucho dinero en atender a todas estas personas, están haciendo también que sea obligatorio que las empresas se hagan responsables de la integridad psicológica de las personas que trabajan para ellas. Entonces ya está empezando a haber jurisprudencia, ya está empezando a haber decretos de personas que han demandado a su empresa por haberles causado una depresión, por haberles causado una insuficiencia inmunológica debido a un estrés contenido en el tiempo. Entonces, Ujú. por todas partes se está intentando forzar a las empresas a darse cuenta de que para empezar tienen que tratar con respeto y con educación a las personas que trabajan para ellas. Sí, sí, eso es Mm. bastante importante. Aparte de esto, um, ¿cuánto del lado de los gerentes? Ujú, ¿Cuánto de esto lidia con ineficiencias? O sea, porque también ellos me imagino que se estresan y aparte de lo que tienen que respetar obviamente a sus empleados, ujú. ¿cuánto de esto también es ineficiencias de su parte, Más que ineficiencias, yo diría falta de formación, porque al información? final, cuando te ascienden a gestionar personas, te forman quizá mucho en cómo utilizar el software de management. Mm, Quizá alguien te dice pues, cómo tienes que evaluar los resultados de las personas que trabajan en tu equipo, pero reciben muy poquita formación de temas tan básicos cuando vas a gestionar personas como son la inteligencia emocional, por ejemplo, la comunicación no violenta, la asertividad, la resolución de conflictos. Entonces, ponen a personas sin formación en personas a gestionar a equipos en los que muchas veces tú tampoco has elegido. Entonces, tú como manager igual estás gestionando a personas que son más o menos afines contigo a nivel de personalidad. Quizá te encuentras a un equipo que lleva manteniendo un conflicto interno desde hace muchísimo tiempo, o quizá la compañía está en un momento en el que hay muchísima presión o en el que se está cerrando la compañía o está creciendo muy rápido. Y los managers se ven sin herramientas. O sea, yo la mayoría de los managers con los que hablo
Me dicen, sí, ok, me parece muy bien, ¿cómo se hace? Porque nadie les ha explicado cómo se hace, nadie les ha dado esa formación de cómo interpretar y manejar las emociones ajenas. ¿Qué hago cuando una persona se pone a gritar? ¿Qué hago cuando una persona se deprime? ¿Qué hago cuando una persona, sí, critica a otra? O sea, Ujú. utilizan su sentido común, las herramientas que traigan ellos desde casa, que en ocasiones son fantásticas y en ocasiones son insuficientes, y les dejan un poco ahí de la mano de Dios a que hagan lo que puedan. ¿Y cuánto de esto tiene que lidiar con comunicación directa? Porque también, como tú dijiste, muchos managers no saben comunicarse claramente, de una forma en la cual remueven el ego y me imagino que a veces la gente se resiente. Esto pasa mucho, eso pasa en Colombia, en Ecuador, así que a veces la gente se resiente porque um, no recibe el feedback como en la mejor forma y después de que empiezan a llegar tarde a propósito o solo a ser ineficientes por sí mismos. ¿De cuánto de eso tiene que ver? Tiene mucho que ver, o sea, al final Ujú. hay muchas maneras de decir las cosas y con lo que nos solemos quedar las personas no es con el contenido que nos han dicho, sino con la forma en la que nos lo han dicho. O sea, una persona me puede decir que he hecho mal algo en el trabajo, pero me lo puede decir de una manera de diciéndome, oye, tienes este pequeño error aquí que puedes Eh, mejorar, pero estás haciendo un trabajo fantástico, estás evolucionando muy bien, ¿sí? Entonces, solo con que mejores esta pequeña parte de aquí, pues vas a crecer mucho, ¿no? Profesionalmente. O simplemente les pueden decir, fíjate que voy a decirte lo mismo, pero al revés. Oye, estás haciendo un trabajo fantástico, pero esta presentación está mal, la tienes que hacer entera otra vez. claro, o sea, Diego de dar y recibir feedback sin ego, o sea, sin atacar a la persona en sí. Claro, es tener herramientas de Ujú. comunicación en las que aprendas a comunicarte de manera constructiva y no de manera destructiva. Y sí, eso es súper, súper importante. Eso es también algo que, bueno, mis colegas son militares y militares retirados. Una cosa Ujú, en la cual ellos dicen es, tienes que tener, como comunicarte de forma directa, ujú, sin ego, constructivamente. ujú. Y ahí también tienes que nomás ser ah, lo más simple, conciso de lo que tú puedas, porque a veces tú piensas que tú estás comunicando algo súper, súper simple en la forma más clara. Así Y es. a veces hay alguien que no entiende porque piensa en una forma un poquito más diferente y no entienden lo que tú estás tratando de comunicarte. Entonces, Ujú, ellos tienen que asegurarse que hasta la persona más inteligente de este campo y la persona que es la más novata puedan entender este ujú. mensaje. Correcto. Imagino que, sí, imagino que tú lidias con eso porque a veces, Sí. a mí yo me acuerdo que estaba en Ecuador y intento comunicar las ideas más, cualquier idea que yo tenga, ¿no es cierto? De un proyecto. De la forma más simple, más directa que yo pueda, y a veces la persona no entiende. Ujú, Entonces, a veces tienes que hacer ese esfuerzo en que la persona te intente explicarte lo que tú estás tratando de comunicar, pero sin, como tú dices, sin ser criticón, sin justo. ponerte frustrado, entonces, dos Justo. cosas que pueden causar resentimiento en las personas, ¿no es cierto? Ujú, justo. Eh, entonces, tú hablaste mucho me encantó que este tema que tú tocaste, que hablaste sobre la diversidad neurológica. Ujú, Deja- correccióname si estoy mal. Diferencias divergentes entre los trabajadores. ujú. Entonces, esto es lo que, como tú dijiste, que a veces hay gente que se comunica diferente o su talento no está en la posición que está, no pueden usar el talento que en verdad pueden. Porque a Justo. veces, como tú dijiste, los managers consiguen a alguien, pero no trabajan con ellos de ver cómo esa persona trabaja mejor, si son más creativas en sí mismos o si son la persona que son más lógicas. O sea, es que al final uno de los problemas que tenemos a nivel cultural es que tenemos una idea fija y única de lo que significa ser inteligente.
que suele estar relacionado Ujú, con que se te den muy bien las matemáticas y que sacaras muy buenas notas a lo largo de tu educación, ¿no? Pero cuando nos vamos a la neurociencia, un 20% de las personas, que es un montón, es 2 de cada 10, tenemos cerebros que son biológica y morfológicamente distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen formas distintas. A simple vista puedes distinguir entre un cerebro neurodivergente y entre un cerebro normotípico, y además funcionan de manera diferente. Entonces, estos son cerebros que procesan la información, las emociones y las sensaciones a una velocidad muchísimo más rápida, y eso influye en su manera de aprender, en su manera de relacionarse con los demás y en su manera de crear, de producir cosas. Y a esto se le suma que, además de que haya cerebros que funcionan de manera diferente, existen entre 10 y 15 inteligencias diferentes. Entonces, la mayoría de las personas te dicen, no, yo no puedo ser inteligente porque saqué malas notas en la escuela. Bueno, que saques malas notas en la escuela, lo único que está demostrando es que a tu cerebro no le gusta memorizar cosas sin sentido y que quizá la inteligencia lógico-matemática no es tu fuerte. Pero eso no significa que no seas inteligente. Tienes 12 inteligencias más o combinaciones de las mismas en las que puedes destacar. Y además puede que tengas un cerebro neurodivergente que funciona de manera distinta y que en entornos normales no funciona, ¿no? Es como si ujú. juzgásemos a un zurdo por no escribir igual de bien que un diestro si le obligamos a escribir con la mano derecha, ¿no? Entonces, cuando juntamos todo eso, nos damos cuenta de que somos mucho más diversos y volvemos a esta creencia de la revolución industrial, de realmente en la revolución industrial la inteligencia de las personas les daba igual. O sea, simplemente con que fueran capaces de hacer movimientos repetitivos durante 8 horas les valía. Ahora que el trabajo, una parte del trabajo está mucho más intelectualizado, las empresas no se han puesto al día en el hacer un esfuerzo por entender qué es la inteligencia humana y cómo funciona. Porque esto es clave. Si yo no he identificado cuáles son los dones que le han sido dados a cada persona, igual alguien se está postulando a un puesto de contable, y si en ese momento le hicieran un test de inteligencia antes de entrar en la empresa, quizás se dieran cuenta de que esa persona tiene una extraordinaria capacidad de comunicación, por ejemplo, o es extraordinario a nivel organizativo. Y que a esa persona, metiéndola en un puesto de contabilidad, no solo están desaprovechando ese potencial que podría aportar valor a la empresa, sino que esta persona antes o después va a empezar a sufrir física, mental y emocionalmente. Porque cuando estamos en lugares, en puestos en los que nos tenemos que esforzar 200 para conseguir un resultado de 60, porque no estamos operando desde los dones que nos han sido dados, antes o después nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a ser menos productivos, mientras que cuando tenemos la bendición de estar en lugares en los que están alineados con nuestras inteligencias, con nuestra forma de funcionar del cerebro, nos esforzamos 100 y aportamos un valor de 150 de 200, lo cual es bueno para la organización y es bueno también para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Como estamos mejor, somos mejores compañeros, trabajamos mejor en equipo y es un win-win para todo el mundo. Pero hay un desconocimiento absoluto en la mayoría de las organizaciones sobre cómo funciona el cerebro y cuáles son las distintas inteligencias que hay. Sí, porque la gente trabaja ah, bien diferente. O sea, eso Claro. está también, la forma más simple de a veces explicar esto es como, siempre hay esa chica que en la escuela que es súper, tal vez no es la mejor en matemáticas, pero es súper buena en hacer equipos, en organizar a la Ujú. gente. Si es que hay como un fundraiser, una fundación, um, quieren recolectar dinero para un viaje así, es súper Así es. buena en organizar eso, en incentivar a la gente. Y también hay, personas que son mucho más buenas en contabilidad. O sea, les Ujú. encantan los números, les encanta ver formas que puedan organizar más eficientes los sistemas así. Y también hay gente que son más creativas, ¿no es cierto? Justo. Entonces,
claro, ellos son los que dicen, hey, queremos intentar esto nuevo de marketing, Total. esta nueva técnica, y porque yo veo esta cosa que tal vez ustedes no han visto, ¿no es cierto? Este ritmo, No, esta forma en la cual, ese nuevo trend que está así. ahorita en redes sociales. Y Es que esas personas tienen que ponerse, tú como dices, tienes que ponerse en las mejores posiciones exacto. Porque al para que puedan final operar. el éxito académico no es predictivo del éxito profesional. De hecho, porque lo que te valida el éxito académico es que puedes memorizar mucha cantidad de Ujú. información, que tienes mucha fuerza de voluntad y que se te da muy bien, pues, asimilar información y soltarla. ¿En qué empresa vas a necesitar esas habilidades? Cada vez Claro, menos. tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. O sea, Claro, los pero humanos en sí, los humanos en sí, ¿no es cierto? Que estamos de no, la forma de pero lo que somos porque tenemos información, pero esa información es útil. Entonces, claro, pero ni siquiera el por qué, porque al final claro. antes memorizar era algo súper útil. Ahora en ningún trabajo, a no ser que seas camarero, pero que ya lo apuntas, Ujú. no necesitas memorizar. Entonces, claro, las habilidades reales que vas a necesitar en una empresa de resiliencia, asertividad, trabajo en equipo, creatividad, tolerancia a la frustración, todas esas cosas que son las que van a esperar de ti en un puesto laboral, no te lo enseñan en el colegio y no te lo enseñan en la universidad. Entonces, que vengas de Harvard, que vengas del MIT, que vengas de... no garantiza que vayas a ser un excelente profesional. Garantiza que eres un excelente académico, pero luego tienes todavía que demostrar que eres capaz de, además de memorizar muchas cantidades de información, que eres capaz de integrarte en una cultura organizacional y aportar valor con todas las soft skills que eso Mm. requiere, que no te han enseñado en la escuela. Nadie te enseñó a hablar en público y es lo primero que necesitas para superar una entrevista, para presentar un proyecto, para negociar tu salario, o sea, nada que ver. Eso veo súper un tren Mm, más que en TikTok con la gente, um, con la gente más joven. Es eso, ese miedo de cómo de ordenar comida, de si es que tienes una queja, una forma de comunicarte sin frustrarte y frustrar a la otra persona. total, Y claro, por mucho de esto, la gente puede usar sus celulares, entonces tienes excusa de no practicar eso. Porque en sí, o sea, es práctica, o sea, una vez que te das cuenta de lo que puedes practicar, claro. ahí es practicarlo, como la misma razón por la cual tú haces yoga, o sea, cuando haces yoga o haces pesas, o sea, Ujú, claro, fortaleces tu cuerpo, pero también te vuelves mejor en el proceso de así es, hacer la yoga, ¿no es cierto? Entonces te vuelves mejor en el proceso de aprender. justo. Y el problema es que la generación Z, o sea, esta pobre Ujú. generación a la que se le lanzaron las redes sociales sin querer saber o sabiendo y sin que importara el impacto que iba a tener en su desarrollo, tienen muchas capacidades subdesarrolladas. O sea, han llegado a la adultez con falta de habilidades sociales, con falta de rendimiento cognitivo, con falta de atención. O sea, no pueden mantener la atención, son incapaces de leerse un libro entero, de ver una película entera, de mantener una conversación larga. Son incapaces de expresar sus emociones hablando a otro ser humano y de recibir respuestas incómodas de otro ser humano sin romperse. Pero porque, como muy bien decías, para el cerebro supone un esfuerzo enorme el crear nuevas conexiones neuronales que se cristalicen en nuevas habilidades. Entonces, solo lo hace si se ve obligado a ello. Y esta generación no se ha visto obligada a tener conversaciones incómodas cara a cara, no se ha visto obligada a enfrentarse a la frustración porque tienen todo y lo tienen todo ya, no se han visto obligados a tener que trabajar en equipo, a colaborar, a leerse un libro entero y resumirlo. Entonces están llegando y las empresas están muy preocupadas porque se están dando cuenta que las personas de veintitantos que se están incorporando a la fuerza laboral les faltan muchas habilidades que son necesarias en la vida real para relacionarse con personas reales y para hacer trabajo real. Como tú dices, el cerebro solo se puede enfocar en cierta... O sea, tú solo puedes contener en tu cerebro una cantidad
información. Y el enfoque también, porque el enfoque solo tenemos que 24 horas, intentamos dormir 8 horas, entonces unas 12 horas, entonces Ujú. en comer y todo esto. Es como unas 6 8 horas de enfoque, ah, que uno se puede enfocar. Entonces, enfocarte en cosas que no importan, como que dicen en las redes sociales o cosas que a veces de tu barrio, así que te estresan, es como, ah, uno tiene que fortalecer ese músculo en enfocarte, o sea, en aprender. Es que ni siquiera es eso, Mm, porque fíjate, yo, por ejemplo, en las redes sociales aprendo. O sea, en las redes sociales se divulga contenido súper interesante. El problema es el formato, que al formato, soltarte una idea súper resumida en un minuto, tu cerebro no necesita leerse una gran cantidad de información para extraer ese último mensaje. Ya lo ha hecho alguien por ti. Entonces, como tu cerebro no necesita leer o mirar gran cantidad de información para sacar él mismo su propio resumen, puede estar aprendiendo muchos resúmenes de muchos temas diferentes en redes sociales, pero no está desarrollando la habilidad de de aplicar. leerse un libro entero y sacar sus propias conclusiones, porque Mm, eso no pasa. O sea, lo que la se ha gente ya hecho no muy lee. mal. ¿Qué? Claro, no leen, y cada vez les va a resultar más difícil. Porque si tú llevas sin leerte un libro entero desde que te obligaron en el colegio cuando tenías 7 años y llevas 10 años sin leerte un libro entero, te va a costar muchísimo más. O sea, el otro día hablaba con unos chicos, estaba en una mesa redonda y el público eran todos chicos de 18, 19, 20 años. Y les pregunté, ¿sois capaces de ver una película entera? Y uno me dice, sí, lo que pasa que cada 10 minutos tengo que parar, veo un poco tic-tac y luego sigo viendo la película. No son capaces de mantener la Ujú, atención en una película que dura 1 hora. Imagínate leerte una novela de 600 páginas. sí. Claro. Sí, no, yo he visto esto porque también trabajo con niños, he trabajado con adultos. Y eso es algo que cuando, imagino tú cuando pones a tus niños a ver como una caricatura, Mm. ¿no es cierto? O sea, están viendo y también, y a veces pasa un carro así por afuera de la casa, un ruido así, un pájaro así, y se como distraen. Eso es lo mismo que lo que tú estás ahorita ah, dando la descripción, es que ven un ratito y la película y después como que van Claro, al porque el celular. cerebro... Entonces, ese enfoque no está fortaleciendo. No, pero porque esto está diseñado, fíjate que nosotros creemos que usamos las redes sociales gratis, pero no las usamos gratis. Estamos pagando con nuestra atención, Mm, la porque nuestra autoatención, atención es lo que hace que los anunciantes que pagan, o sea, cuantos más ojos haya mirando Instagram, más dinero gana Meta. Cuanto más ojos haya mirando TikTok durante más tiempo, más dinero gana TikTok porque más dinero le puede cobrar a los anunciantes. Entonces, esto es una granja de atención. Esto está diseñado científicamente a partir de la neurociencia para que te genere dopamina cada 15 segundos, tu cerebro se vuelva adicto a eso y en el momento que dejas de mirar TikTok o que dejas de mirar Reels e intentas hacer cualquier actividad que no te estás produce cansado. dopamina, cada Eh, 15 segundos te entra ansiedad. O sea, tu cerebro, que es adicto a la dopamina, te dice, o sea, ya, que pase algo. O sea, ujú. no puedo estar otros 15 segundos sin recibir mi dosis de dopamina. Sí, Entonces, no hay tanta conciencia de que tú cuando estás en tu celular, o sea, gastas energía tu propia de tu cerebro. Entonces ya cuando intentas, como tú dices, enfocarte en algo importante, es como que no puedes. no, Porque tu ya cerebro es se te fue toda incapaz. la dopamina, ya se te fue todo el enfoque. No, al revés, tu Yo cerebro tenía un está problema esperando bien grande con dopamina. esto. Sí, Claro, tu cerebro está esperando dopamina y si estás haciendo una actividad que es leerte un libro largo, la dopamina no te va a llegar hasta que no termines de leerte el libro, que igual son 4 horas, pero tu cerebro ya no es capaz de hacer cosas que no te den dopamina cada minuto. Entonces ya no lees, ya. ya no ves películas largas, ya no tienes llamadas de teléfono Ujú. largas, te relacionas solo a base de tal, las conversaciones con personas como llevas sin practicarlo porque tus papás te daban el móvil cuando estabas comiendo para que no molestases, no has observado a los adultos interactuar entre ellos, entonces no sabes cómo se relacionan los seres humanos entre sí porque no lo has visto ni has tenido la oportunidad de practicarlo. Entonces, es una generación que lo tiene
muy difícil porque ahora tiene que entrar en la vida real si quieren ganar dinero para comer y es como si vinieran de otro planeta totalmente distinto. Sí, sí, claro. Como te dije, yo tenía un problema grande de esto y de enfoque. Y tú como dices, porque de la dopamina, ¿no? En el topic, de lo que hablamos de la dopamina, debe darte, a ti debe darte dopamina cuando, como tú dices, completar un libro. O sea, completar un Ujú, libro, hablas enfrente de 20 personas, una presentación y te va súper bien. Dices, comuniqué esta idea bien ujú, clara. O sea, eso te da dopamina porque te sientes bien de eso. O sea, haces ujú. ejercicio, corres como nunca has corrido Eso te da 5 kilómetros endorfinas, que y es eso otro debe tipo, darte. Sí. eso te da endorfinas. O sea, la dopamina es como una cerilla. O sea, la dopamina es algo que te dan los videojuegos, la comida, fumar, comprarte cosas. O sea, es una cuestión de placer instantáneo. Cuanto más esfuerzo hay detrás, o sea, el cuerpo para cosas que no nos cuestan esfuerzo nos da recompensas muy pequeñas y muy adictivas, pero por ejemplo, si yo hago deporte y sudo y tal, lo que genero son endorfinas, que es una Ujú. hormona que tiene más largo recorrido y que me hace sentir mejor durante más tiempo. Entonces, Ay, las ujú. redes sociales nos hacen adictos a la hormona de la recompensa más adictiva que hay y con menos recorrido, porque dura ya y necesitas más, 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 más. Las endorfinas, la serotonina, que es lo que se segrega cuando haces cosas, apruebas un examen, algo que te ha hecho mucho esfuerzo, lo consigues, son hormonas que te hacen sentir mejor durante más tiempo, pero que tienes que trabajar más para lograrlas. Sí, porque hay cortisol, todas esas hormonas más del estrés y ahí cuando acabas un examen es como te da dopamina y dices, ok, acabé algo Mm. súper, súper bien. Pero cuando solo ves en TikTok, así los reels, así, o fumas, así, o te comes una hamburguesa, es como instantáneamente. Y cuando Justo. tenemos todo eso tan instantáneo, como ahora puedes ordenar comida por el Ujú. celular, es como que no tengo que hacer ese esfuerzo. um, en lo cual no existía esta forma de no tener, no hacer esfuerzo, no existía como hace 5 años. Entonces, No, antes hasta tenías que ir a la tienda y antes de eso tenías claro, que cocinar tu comida o ir como hasta afuera y encontrar la justo, fruta así, ya no hay ese esfuerzo de... justo. Así que una pena. Pero bueno, tendrán que, las organizaciones se están preparando para recibir a esta gente y para proporcionarles las herramientas que no han podido desarrollar a lo largo de cuando las tenían que haber desarrollado, que fue en su juventud y en su Mm, adolescencia. Pero bueno, también hay que he generalizado mucho, también hay personas de veintipocos, de veintitantos, que han tenido la bendición de crecer en familias en las que sí les han inculcado el valor del esfuerzo, sí que les han inculcado la tolerancia a la frustración, sí que les han controlado mucho el acceso a las redes sociales y han podido desarrollarse de manera más normal. sí, y como tú dices, como a veces no solo es de restringir, pero es como pues si tú tienes el celular, te puedes, sí, cuando tú tienes el celular también te puedes educar, pero si puedes aplicar Ujú, eso inmediatamente, de una forma simple, aunque tengas un montón de información, eso ayuda bastante, bastante. mm. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, acabamos con esto, ¿qué aparte de tú trabajar con corporaciones, qué fundaciones, qué causas a ti te apasionan um, y quisieras traer más conciencia? A mí me apasiona la causa de la infancia. O sea, Mm, me rompe y me destroza el corazón la cantidad de niños que hay en todos los países, realmente, que por lo que sea no pueden vivir con sus padres biológicos, ya sea porque han fallecido, porque están en la cárcel o porque les trataban mal, y que van desde bebés recién nacidos a chicos de 18 años que crecen en centros sociales que por muy bien que lo intenten hacer, no siempre las autoridades, no es el lugar en el que un niño puede desarrollarse cognitiva y emocionalmente bien. Entonces, yo creo que como sociedad estamos haciendo muy poquito por esos niños y esas niñas. Creo también que
nos lanzamos a adoptar niños de otros países porque nos parece como más exótico, cuando en nuestros propios países tenemos muchísimos niños que necesitan una familia, o que nos lanzamos a hacernos tratamientos de infertilidad o a vientres de alquiler o todo este tipo de cosas, porque creemos que tener un hijo biológico es un derecho, cuando realmente tener un hijo biológico es una bendición. Y hay tantos niños a los que se les podría transformar la vida dándoles una familia real que les quiera, que les cuide, que, mm, que hay mucho trabajo por hacer ahí de concienciación. Sí, hay demasiados niños y gente en general que si pueden tener las oportunidades de desarrollar apropiadamente, o sea, son bien pueden contribuir bastante al mundo. Son bastante Justo. talentosas, pueden tener nuevas ideas, pueden Y enseñarnos a nosotros aunque, mismos sí. de cómo tratar a otras personas, pero Y aunque no a veces fueran no tienen los talentosas, recursos. Sí. claro, pero aunque no fueran talentosas, todos esos niños merecen una familia que les ame, que les trate con respeto, que les cuide bien. O sea, simplemente por el hecho de ser niños, de ser huérfanos o de no tener quien les Mm. cuide, tienen el derecho a tener una familia. O sea, los niños sí que tienen el derecho a tener una familia. Los adultos somos los que no tenemos el derecho a tener hijos biológicos, que es muy distinto. Y que podríamos abrir nuestros corazones y convertir nuestro hogar en un hogar para estos niños, sean quien vayan a ser en el futuro, pero simplemente por cumplir y ayudar a que tengan ese derecho fundamental de crecer con cariño, con amor y con respeto. Sí, todos merecemos eso, todos merecemos Así es, amor, respeto y tener la oportunidad de contribuir hasta nuestra familia. O sea, a veces de las cositas más chiquitas, más directas, es que así hacen es, la diferencia más grande, es contribuir a un familiar o a un amigo cercano, porque no siempre tiene que ser el mundo, no siempre tiene que ser una nueva tecnología, a veces eso nomás es. es contribuir a tu vecino que está Ujú. enfermo o a otro niño que piensa tu ayuda y ayudar a enseñar algo o solo estar ahí, ser un amigo. Así Sí. es, Sí. así es. Bueno, Sanami, muchas gracias y Igualmente. sí, te voy a avisar cuando ya suba esto al YouTube. Ok, Muchas gracias por hacer eso otra vez, porque la primera vez nada, la conexión estaba súper mala. nada, no te Entonces, preocupes. ahora sí siento que tuvimos una conversación súper productiva y Qué bueno, wow, súper chévere de poder aprender de ti. un placer. Gracias, Jorge. Ya, nada. Chao.